porque originalmente en la Edad Media las primeras agrupaciones masones eran gremios de albañiles constructores que se habían agrupado para hacer las pirámides, las catedrales, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tipo de relación con la construcción. Los símbolos masones, por ejemplo, son el compás y la escuadra. Teníamos una foto allí, a ver si la podemos poner. Los símbolos son el compás y la escuadra. El compás porque habla de las ciencias exactas, la noción de regla, rectitud. También está la escuadra que habla de tener todo en el lugar correcto. Y si vos mirás, no sé si... ahí está. Ese compás puede abrirse máximo hasta 90 grados. ¿Por qué? Porque hay un saber, un conocimiento tope de la humanidad. De ahí no se puede ir más allá. Sí, es muy interesante que el compás está abierto en 90 grados. Bueno, ahí está un poquito menos. Está como en 45, me imagino. No, ahí está en... A ver, 60, ver, 80 grados. 80, bueno. Debe ser 90 lo máximo, porque significa que es la materia... Está bien, gracias por la foto. La materia interactuando. Perdón, miremos la otra, ya que estamos, gracias. Y esta también identifica a los masones. Claro, el ojo, el conocimiento perfecto, la pirámide con sus ángulos perfectos, es decir, la fraternidad, la igualdad, el equilibrio entre la materia y el espíritu. El triángulo equilátero. Exactamente. 3 lados iguales, 3 ángulos iguales. Exactamente. Sí. Bueno, gracias por la foto. Inclusive traje una foto de la primera logia, la más importante que existe, que es la Gran Logia de Londres. Aquí hay una foto de la Gran Logia de Londres, de donde emana una de las corrientes masónicas más comunes y más importantes en el movimiento masón, en el mundo masón. Bueno, aquí estamos con Ernesto Martí. Vamos a transitar este tema, voy a aprender, no sé. En realidad vamos a aprender juntos. Bueno, no, vos trajiste tu apunte y está bien que lo mires, lo cotejes. Posiblemente esto da pie para muchas preguntas, comentarios inclusive, y lo vamos a leer. No queremos hacer veredictos, no queremos condenar a nadie, no queremos señalar, vamos a decir, o más bien Ernesto nos va a decir lo que piensa y después cada uno decidirá qué pensar, qué hacer. Este no es un programa teológico en donde vamos a agarrar la Biblia y vamos a enseñar y vamos a decir, esta es la verdad, porque la Biblia es la verdad. Ahora vamos a mirar a un grupo de personas que se reúne y bueno, tenemos muchas cosas y yo le pido que me ayude con las preguntas, las dudas. Los teléfonos son los mismos de siempre, 45686667, allí va a asegurar, ahí está en pantalla, y luego el teléfono 6041-3585, este es un teléfono celular para que usted envíe mensajes de texto. Estamos en el aire en este jueves 22, creo que es, ¿no? Sí. Jueves 22 de octubre, digo esto porque si este programa se pasa en el verano, no estamos aquí. Aunque el estudio es un verano porque el aire acondicionado no anda y nos estamos derritiendo, ahora casi nada, pero a fin de la hora. Pero estamos aquí. Hoy, 22 de octubre, son las 10:15 de la noche, así que todos los que quieran participar y hacer preguntas, háganlo. En Londres, ese edificio que está en el centro de la ciudad de Londres, sí, ¿no es cierto? Muy céntrico, la Gran Logia de Londres. La Gran Logia de Londres. Sí, de ahí viene una de las... Hay dos corrientes grandes de la masonería. Ajá. Una es la londinense y la otra es la francesa. Ambas discrepan en puntos. Por ejemplo, la mayor parte de los que se adscriben a la logia francesa son en cierto modo agnósticos. Vos podés ser ateo o no ser ateo, la individualidad de la conciencia y el respeto a la libertad de conciencia es muy importante. La mayoría de los que se adscriben a la Logia de Londres creen en lo que se llama el Gadu, el gran arquitecto universal. Y entonces tiene que haber una cierta fe para poder pertenecer a la logia.
Inclusive los miembros de la logia, cuando hacen sus juramentos de admisión a la logia, tienen que jurar por la ley sagrada, la Biblia, la constitución de la logia, frente a la escuadra y al compás. ¿A la Biblia usan? Sí, se le llama la ley sagrada. La ley sagrada. Ajá. La Biblia como nosotros la conocemos. Sí. La King James o cualquier Biblia. Sí, cualquier Biblia. Ahora, esto se inició en Inglaterra en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Sí, en 1700. Y en esa época Inglaterra tenía un gran movimiento de avivamiento de John Wesley. Ajá. ¿Colisionaron las dos cosas? Yo creo que justo leía un artículo sobre esto. No colisionaron, sino que coexistieron. Los metodistas creían en muchas de las cosas que los masones creían. La igualdad entre los seres humanos, el desarrollo social, moral, educativo. Entonces, las logias estaban, en aquel entonces representaban eso, la fraternidad humana, el deseo de igualdad social, etcétera, etcétera. Así que... Pero ellos, digo yo, ¿no? No tienen una actitud de ir a buscar gente, de hacer proselitismo. No. ¿Cómo uno puede sumarse o integrar una de esas logias? Normalmente uno entra a la logia invitado por un miembro de la logia, por otro masón. Ajá. Es decir, y son muy selectivos. Uno tiene que pasar todo un proceso de admisión para ser miembro de una logia. Para ser parte de la logia, vos no podés llegar a la puerta y decir entro, ¿no? Antes de que puedas entrar a la logia, debe haber pasado todo un proceso de admisión. Y cuando entras a la logia se te entregan pases secretos, toques secretos, etcétera, etcétera, que te permiten acceder a la logia. Y hay todo un proceso de crecimiento, ¿no? Claro, hay tres etapas. Vos podés ser, comienza todo el mundo como aprendiz. Así que si vos estás aprendiendo algo, sos un aprendiz. Después llegas a ser un regular y por último un maestro. Y en los maestros podés tener como grados de ascensión como maestro hasta llegar al grado máximo que son 33. Ajá. ¿Por qué el número 33? Fíjate que estuve mirando, busqué por un montón de lugares, por ejemplo, si soy aprendiz, si soy compañero regular, si soy maestro, ¿qué significa el 33? Y no encontré, simplemente que el rito escocés, que es muy antiguo, confiere los grados, que va desde el 4 hasta el 33. Yo imagino que 33 es 11, 3 veces, y el 11 se mira como perfección. ¿Ah, sí? ¿El 11? El 11, como perfección. El 11 es un número primo. Así es. Qué raro, ¿no? Igual que el 7 en otros contextos. Sí, claro. Sí. O sea que empieza con 4 y termina con 33. 33. Los que juegan al truco dirían, tiene algo que ver con el truco. Capaz que el truco es un juego masón. Ahora, dijiste que uno entra como aprendiz. Pero, ¿qué características le exigen a un aprendiz? Un aprendiz, primero que nada, rectitud y moral. Es decir, para ser masón, vos tenés que tener conducta intachable en tu comunidad. Por eso, un fellow, así como se llama, como un compañero, te tiene que presentar. Es una persona íntegra, moral, respetuosa. Un miembro de una logia masónica no puede tener antecedentes penales, nada de ese tipo de cosas. Es una persona impecable. Debe ser conocido en su comunidad como un líder, como una persona en la cual se puede confiar. Entonces, cuando entras ahí, ¿entras para qué? Para superarte, para controlar tus pasiones, para dominar los excesos que los 5 sentidos producen. Así que ese es un aprendiz, esa persona que tiene el deseo de superarse y llegar a controlar los 5 sentidos. O sea, vamos a suponer que una persona entra, reúne esas características, y cuando entra le enseñan con algún libro. Nosotros pensamos, bueno, juraron sobre la Biblia. Pero... Y también la ley masónica. ¿Es un libro? Es un libro. Hay un rito escocés, hay un rito inglés, hay otro francés, donde están todos los
los conceptos, la gran ley orgánica de la logia. Entonces están todos los conceptos que son vitales para esa logia. Las logias son en cierto modo independientes desde el punto de vista administrativo, pero también son fraternas con la logia de Londres o de Francia, de donde sea la logia. Bueno, hasta ahora nos está diciendo todo bien. Va todo bien. Pero por ejemplo, a ver. Yo como cristiano no sé si yo podría como cristiano aceptar una invitación a pertenecer a una logia por el concepto de Dios. Ellos lo definen como el gran arquitecto del universo. Entonces, no hay mucho espacio, por ejemplo, para el concepto de encarnación, el Dios personal que se acerca a nosotros, revelación, ¿viste? Varias cosas que yo como cristiano considero son fundamentales para mi relación con Dios. Claro, la expiación, la persona de Jesucristo, etcétera, etcétera. Ahí es donde tal vez algunas personas miran con reserva pertenecer a una logia masónica o ser parte de un movimiento como ese. Lo cierto es capaz que te avanzo demasiado, pero se relaciona también la masonería con algo oculto, con algún rito demoníaco. Los masones dicen no ser secretos, sino discretos. Sí, vamos a empezar por aquí algo interesante. Los masones originales en el medioevo, cuando comienzan estos gremios de albañiles y arquitectos y carpinteros a agruparse para defenderse en las construcciones que había que hacer de las grandes catedrales medievales, se dice que por lo cual era secreto era para evitar que se introdujeran ahí personas que no eran del gremio y para ellos poderse defender financieramente ante los grandes señores feudales que los explotaban y la iglesia que los utilizaba para construir las catedrales. O sea, aparentemente lo secreto comenzó como un tema económico. Luego evoluciona a lo que nosotros conocemos hoy, a los ritos discretos y secretos con los cuales se accede a la logia. Ritos. Unos ritos. A ver. Supongo que no serán tan secretos porque ahora me vas a decir cómo es alguno. Mirá, los ritos son discretos y pertenecen, no pueden ser grabados, no se conocen. Algunas personas que han salido a las logias comentan que son, ritos de carácter más bien de reconocimiento, de conocimiento, de interactuación del espíritu, la materia, lealtad a los principios que la logia exhibe, etcétera, etcétera. Ahora, perdóname, Ernesto, una persona entra, pasa por un rito de iniciación, supongo, ¿no? Sí. Le van a permitir ser aprendiz. Inclusive... tiene que hacer algún tipo de compromiso. Exactamente. Yo no digo juramento. Sí, juramento. Juramento. Se jura no hacer qué cosa. Primero, jura no hacer mal. No hacer el mal. No hacer el mal. Jura ser recto, avanzar la causa de la humanidad. Jura ser leal a sus compañeros, a sus fellow masones. Jura defender la ley sagrada. Si es un creyente, jura ser fiel a Dios, etcétera, etcétera. O sea, que ese es el principio sobre el cual entra. Después, cuando pasa de aprendiz a compañero, a lo que se llama regular, ahí hace otro juramento, que es que habiendo logrado dominar los 5 sentidos, ahora jura interiorizarse con el mundo exterior para percibirlo como realmente debe ser percibido y aprender a percibir como el mundo exterior es. Y por último, el masón cuando llega a maestro, ahí entonces sí, se enfrenta con la realidad de la muerte, la inmortalidad del alma, la vida eterna, cómo voy a dominar
todos esos aspectos que son relacionados a la muerte, a la eternidad, al alma, etcétera. Claro, porque también se mueren, ¿no es cierto? Y sí. Ahora, el masón, cuando llega maestro, debe haber alcanzado, haber dominado el temor a la muerte de una manera perfecta, o debiera ser. Bien, te leo algunos mensajes. Ezequiel de Rosario dice, el símbolo de los pentecostales se dice que es masón, ¿es así? Símbolo, yo no sabía que tuvieran un símbolo. No sé. A ver, Ezequiel, si nos llamás, si yo no conozco. ¿Cuál de los símbolos pentecostales? El pentecostal normalmente... La paloma usa. La paloma y la Biblia. Claro. ¿Y qué opinión tenés de los pastores que son masones? Este es un tema, por ejemplo, yo conozco, tengo inclusive amigos en Estados Unidos y Canadá que pertenecen a logias masónicas, son pastores. A logias, por supuesto, que permiten al miembro la vivencia religiosa. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿cómo? Yo no pertenecería conociendo todo este trasfondo. Claro. Bueno, David de San Nicolás, ¿qué relación tienen los masones en el catolicismo, dentro del catolicismo? Fíjate que te voy a leer, y pensaba, traje aquí una documentación porque yo quiero que ustedes escuchen. La Iglesia Católica ha condenado a través de su historia a la masonería. Se han declarado varias encíclicas condenatorias de los masones, comenzando con el Papa Clemente XII, que el 24 de abril de 1738 la condenó por primera vez, siguiendo hasta los papas más recientes que han condenado a la masonería. Por ejemplo, Pío XII, en una carta a Monseñor Montini, que más tarde llegó a ser el Papa Pablo VI, el 29 de mayo del 58, la condena. Bajo el Sínodo Romano del 60, Juan XXIII recordó a la Iglesia la condena a la masonería. Y el Observatorio Romano, en el 84, volvió a condenar la masonería. Bajo el liderazgo de Joseph Ratzinger, que después fue Benedicto XVI, la Iglesia condenó la masonería cuando Ratzinger estaba a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Así que la Iglesia Católica no acepta la masonería, es más, lo ha visto como competencia y lo ha visto como algo peligroso. Te voy a leer, por ejemplo, del derecho canónico, el canon 2335. Dice, los que dan su nombre a la masonería o a otras asociaciones que maquinan contra la Iglesia incurren en excomunión. Lo cierto es que a través de la historia la masonería se opuso, se enfrentó a la Iglesia Católica. Claro, desde el tiempo de las catedrales. Todo comenzó por un tema de la construcción de las catedrales. Entonces, desde ese tiempo, los masones fueron los primeros que le enfrentaron y desafiaron el poder que la Iglesia tenía en el medioevo. Así que por eso hay este enfrentamiento histórico entre el catolicismo romano y la masonería. Alguien en mensaje de texto, no sabemos quién, pregunta si mártir es masón. Mártir. Mártir, sí. No soy masón, no, soy cristiano. Elba de Rosario, ¿la logia Lautaro es lo mismo que los masones? Así es. El nombre de la logia era Lautaro, por el aborigen del sur de Chile, pero era una logia masónica. Iniciada en Londres. Todas las logias vienen desde allá. Y fue fundada en Londres precisamente cuando muchos de nuestros patriotas estaban exiliados ahí. Santiago de Merlo dice, los masones son satanistas. Pregunta esto sin querer ofender, es decir, responden a la directiva de Satanás. Supongo que lo que quiere preguntar es eso, ¿no? Si vos le preguntás a un masón si él es satanista, te va a decir que no. Se va a ofender mucho porque los masones se consideran como personas muy ilustradas y personas de bien. Entonces, nunca un masón va a decir yo soy satanista. Ahora, ¿creen en la existencia de Satanás? De eso depende a qué vertiente pertenezcan. Porque si es un masón ateo que pertenece a la corriente francesa, te va a decir, no, yo no creo ni en Dios ni en el diablo.
Pero si es uno de los que pertenece a la corriente de Londres, puede ser que sea un cristiano o una persona que cree en Satanás y digo, no, yo jamás me consideraría satanista. Eduardo de Chubut, tengo entendido que los masones son de las logias creadas por los jesuitas al ser prohibidos. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Los jesuitas combatieron a las logias masónicas. Así que no fueron creadas por los masones, por los jesuitas. Los masones anteceden por siglos a los jesuitas. Los jesuitas fueron fundados en los años 1550 y algo por Ignacio Loyola, y ya para ese entonces las logias, los masones existían, los gremios masónicos existían en Inglaterra, en Francia, y las logias más conocidas fueron fundadas en el siglo XVIII en Inglaterra y Francia y no fue por los jesuitas. Claro, yo pienso a esta altura, va media hora del programa, yo pienso, los ideales uno los comparte, ¿no? La igualdad de todos los seres humanos, la justicia, la rectitud, la honestidad, la paz, ¿no es cierto? Yo creo que se conjuntaron dos cosas en el siglo XVIII. Era el fermento de libertad de la Revolución Francesa, o el que antecedió a la Revolución Francesa, esos movimientos filosóficos que venían ya del siglo XVII con la edad de la razón, Francis Bacon, todo eso, con el deseo de promover la igualdad social, la formación de un nuevo ser humano. Por ejemplo, la Revolución Francesa proponía la creación de un nuevo ser humano. Un ser humano que fuese un ente totalmente libre. Entonces yo creo que se conjuntaron varias cosas en la creación de las logias, pero no creo que fue un movimiento creado para ser una alternativa a la religión, aunque mirándolo desde fuera, es una organización pararreligiosa que presenta, en cierto modo, una forma de ser religiosa sin necesariamente ser una religión. A ver, vamos a suponer que nos permiten entrar en un templo masón. ¿Por qué le llaman templo? Yo he visto Sí. templos en Estados Unidos espectaculares. En todos lados. Es decir, vos mirás, te parece un templo, no hay cruces, pero sí la forma es como la que vimos allí, esos edificios que no pueden ser un edificio... Muy solemnes, augustos. No son un edificio ni de departamento, No. ni es un edificio de oficinas. Tampoco es un negocio, un shopping, un edificio señorial. Pero uno no puede entrar, no puedo entrar. Pero suponiendo que podamos entrar, hay reuniones, es decir, se reúnen el jueves, a las los viernes, normalmente los viernes. ¿Los viernes? ¿A qué hora? Y por la noche. A las 8 de la noche. Ajá. Muy bien, empieza. ¿Tenés idea de cómo es un culto allí? ¿Hay música? No sé, no te podría decir. Más bien no es un culto, es un tiempo de reflexión. Personas escriben papers, documentos, los leen, hay mucho debate. Después también están las sesiones administrativas porque por las cuotas, etcétera, etcétera. Para ser masón hay que pagar la cuota. Se discuten asuntos de política. Algo que quiero mencionar es el hecho de que se cree que casi todos los presidentes de los Estados Unidos han sido masones o pertenecen a logias. ¿Por qué? Porque los masones son muy dados a la política. Tienen un corte político internacional, nosotros diríamos, de centro derecha. Ajá. Vamos a pensar que entramos a uno de esos actos, ¿no? El aprendiz escucha. Escucha, se sienta en un lugar específicamente designado para eso. Lo primero que nos va a llamar la atención... Hay un libro, abren un libro, leamos la página 23, claro. así. Ahora me imagino que con las nuevas técnicas habrá... Bueno, abren su tablet o algo. Su tablet. ¿Quién sabe? Estoy hablando de lo que suponemos, porque yo nunca he capaz que eso está prohibido. Pero lo que sí sé, por ejemplo, una de las cosas que me va a llamar la atención es la vestimenta. Ajá. Un masón viste con un tipo de uniforme que identifica su logia.
Ah, mira vos. A ver, por ejemplo. Un delantal. ¿Viste? Acuérdate que originalmente eran carpinteros. O albañiles. O albañiles o arquitectos. Entonces se ponen un delantal que identifica la logia con sus ciertos colores, etcétera, etcétera. Pero se la ponen dentro del templo, llamémosle. Dentro de la logia. Dentro Sí. de la, Afuera, traje y corbata. traje y corbata. Sí. Pero cuando yo los he visto, por ejemplo, en la ciudad de Montreal, en la calle Sherbrooke, una de las calles más importantes de la ciudad, yo pasaba en el colectivo cuando volvía de la universidad y alguna vez, algún viernes en la noche, vi cuando estaban en el vestíbulo organizándose para entrar y vi los colores de los delantales. ¿Te acordás? No sé si te acordás. Perdón, ¿y las mujeres? Las logias femeninas han sido todo un debate desde principios del movimiento. ¿Existen? Existen. Aquí en la Argentina existen. Es más, voy a buscarte cómo se llama la logia aquí en la Argentina. ¿De mujeres? De mujeres, te voy a decir. Ay, ay, ay. Pero no hay una logia en donde estén hombres y mujeres juntos. No. 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 Que yo sepa, no. Es más, normalmente las mujeres tienen sus logias, los hombres tienen sus logias. Estaba buscando porque vi que hay una organización argentina para las logias, se me perdió por aquí, ya la voy a conseguir. Bueno, está bien. Usted síganos llamando, estamos aquí en la puerta abierta para Canal Luz, hablando de un tema tremendamente interesante y del que sabemos muy poco, muy poco. Mira, en la Argentina se llama GOSFRA, Gran Oriente Simbólico Femenino de la República Argentina, y cuenta con 10 logias que están repartidas por todo el país. Gran Oriente Simbólico Femenino de la República Argentina. ¿Es posible que esas mujeres o esos hombres, algunos de ellos sean miembros de alguna iglesia? Sí, sí. Muchos son miembros de iglesias. ¿Es posible que algunos de ellos sean líderes de las iglesias? Puede ser. Yo te contaba que tengo algunos amigos en Estados Unidos y Canadá que son pastores y son miembros de una logia masónica. Ahora, el tema en ese sentido a mí me provoca porque dice el Señor Jesús, hablando de otra cosa, pero viene al caso, no se puede servir a dos señores. Uno puede tener dos modelos, dos directivas, dos grupos a los cuales referirse totalmente. Es decir, yo puedo, por supuesto, yo soy de River y también soy pastor en la iglesia. No hay contradicción. Espero que no. No, hay de Boca. Nadie va a decir, no, si sos evangélico, sos pastor, no podés ser de River o Boca. Pero en este caso, a mí se me exige, en primer lugar, un juramento. Sí. La Biblia dice que no debemos jurar. Una promesa de lealtad a alguien que no es Dios. Escúchame, te voy a leer algo. Dale. Los juramentos deben realizarse sobre el llamado volumen de la ley sagrada, generalmente la Biblia, u otro libro considerado sagrado o símbolo de lo trascendente por lo que se realiza el juramento. La presencia de este volumen de la ley sagrada, la escuadra y el compás son imprescindibles en una logia. Pero, por ejemplo, la creencia en una deidad o ser supremo no puede ser entendido como principio dogmático en algunos. Es decir, si yo creo en Dios, no puede ser un Dios dogmático. La idea dogmática de Dios para algunos masones es ofensivo. Tengo que creer en un Dios que no es dogmático. Y a mí me causa un problema tremendo, porque yo lo veo a Dios no solo como un ser absoluto, sino que lo veo como un Dios de qué tipo. Absoluto, un ser absoluto, Total, trascendente, exactamente, totalmente. Agustín Roca era italiano. No, lo que estoy pidiendo es que alguien vaya a mi oficina ahora, ¿puede ser? Sí. Agustín Roca era italiano, su hijo murió en un accidente aéreo en el sur argentino. ¿Es parte de los pactos satánicos?
La verdad, No sé. no sabemos. No. Agustín Roca. José Luis dice que Milagros Salas va como candidato a Parla Sur, no como diputado por Buenos Aires. Entonces le voy a buscar la hojita esa que tengo, a ver si me equivoqué o no. Volviendo al tema de este conflicto, esta colisión de lealtades, ¿no es cierto? Suponiendo que uno puede hacer las dos cosas, suponiendo ser que puede hacer las dos cosas, una tiene que ser superior a la otra. Claro. Totalmente. La mayoría de los masones van a decir que la persona puede ser leal al cristianismo, puede ser un siervo de Jesucristo, puede amar a Dios sobre todas las cosas, y que los principios masones emanan de esto. Por ejemplo, muchos masones dicen, no, los principios nuestros son bíblicos, y van a pasajes bíblicos para mencionar esto. Sí. Inclusive algunos dicen que Noé fue fundador de la masonería, Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, por eso muchos pertenecen a las logias masónicas porque lo ven como compatible con su fe. Es decir, pueden seguir siendo buenos cristianos y participar de las logias. Para algunos. Para algunos. Otros lo veríamos con mucha reserva. Yo, por ejemplo, pensar que al lado mío se siente alguien al cual yo considero como mi hermano, porque es mi hermano masón, que no acepte la deidad total de Jesucristo, que había a Jesucristo como un gran maestro filosófico, pero no Dios en la carne, el Salvador del mundo, el Señor de gloria. O sea, son esos principios los que a mí no me permitirían como individuo, como pastor, ser parte de una logia masónica. Esto nos lleva, y quiero poner un poquito un comentario. De paso, que está prohibido en una logia masónica, absolutamente prohibido, hablar sobre política y religión. Política y religión. Y cuando se habla de política, se habla de lo que nosotros llamamos macropolítica. Es decir, los masones no van a decir apoyamos a este candidato, a este otro candidato. Las logias se guardan mucho de eso, aunque se sabe que los políticos están muy metidos en las logias masónicas. Aparte, eso es un muy buen lugar para establecer relaciones personales muy, muy importantes. La verdad es que nosotros nos encontramos frente a un grupo cerrado, muy reservado. Muy reservado, muy discreto. Muy discreto. Lo que nos hace dos cosas, o sospechar o tener temor. ¿No es cierto? Yo creo que las dos cosas están presentes desde siempre en la masonería. La sospecha y el temor. Y yo creo que es adrede que los que originaron este movimiento lo hacían. Por sus conflictos que tenían con el entorno, recurrieron a la sospecha y al temor como una forma de sobrevivir. Claro. Pero si todo lo justificamos con el origen y el momento en que eran perseguidos y que eran gremios que necesitaban ayudarse, explicamos muchas cosas, pero el día de hoy, claro, en donde está todo abierto, a través de los medios tecnológicos se pueden meter y leer los emails que vos escribiste en tu casa. Sí. Algunos dicen que se pueden meter en tu privacidad escuchando a través de tu teléfono, aun cuando no está prendido. Así es. Al punto que algunos políticos, cuando se juntan, sacan la batería para poder estar seguro de que nadie lo escucha. Ahora, me aparece un grupo que nadie sabe nada. Y que, por ejemplo, en una reunión masónica no va a haber ni teléfonos celulares, ni nada de eso, ni filmaciones. No. Algunas cosas se ven en algunas películas, claro, ¿no? Pero son inventos, son... O son pálidos reflejos de ciertas realidades.
Bueno, como yo te digo, yo veía a estos ahí en el vestíbulo, en la logia ahí en Montreal, entonces me imagino más o menos cómo son por lo que veía cuando pasaba por ahí. Sí. ¿Vos te acordás de los Picapiedras que pertenecían a la logia de los Búfalos Mojados? No, tanta erudición no he tenido yo en ese rubro. Pero yo me quedé en Poncho Negro y en El Llanero bueno, Solitario. Sí. Pero los Picapiedras se veía Sí. que pertenecían a la logia, donde no podía entrar Vilma ni la otra, donde se hacían actividades, donde habían líderes. Bueno, más o menos así son las logias. Las logias todas tienen líderes, eligen líderes, actúan en fraternidad para defender ciertas causas, tratan de establecer relaciones interpersonales que perduren, mucho apoyo. Los masones se apoyan unos a otros en momentos de crisis, de necesidad. En eso son como una iglesia. Exactamente, exactamente. Son muy parecidos a la fraternidad que existe en el cuerpo de los creyentes. Por ejemplo, durante tiempos de guerra, los masones han salvado un montón de personas de ser ejecutadas o algo así. Uf. Ahora, volviendo a las diferencias o al por qué un cristiano no debería ser masón. Vamos a suponer que nos encontramos con uno de esos amigos tuyos, allí en Estados Unidos, y te dicen, che, Ernesto, yo no veo ningún problema, no hay ninguna confrontación. Pues yo no, es más, ya lo hemos conversado. Ajá. Normalmente yo les preguntaba, ¿y cómo perteneces a la logia siendo cristiano y siendo pastor? Me decía, no, la logia es para promover valores que son inherentes del cristianismo, valor moral, social, etcétera, etcétera. Entonces me dice, yo lo que hago es que expongo mis valores dentro de la logia, que son valores cristianos. Yo sé, por ejemplo, por algunos de ellos, que hacen escritos donde promueven ciertos aspectos sociales, la defensa de ciertos valores, y en eso, dicen ellos, es como colaborar con el cristianismo. Algunos me decían, es una forma tal vez de hacer evangelización, de estar cerca con personas que nunca podría yo alcanzar a menos que lo haga desde la logia. Así que... Federico de Rosario afirma que los símbolos son satánicos, ya que él pertenecía al espiritismo. Algo interesante es que muchas personas ven en los Rosacruces y en algunas líneas espiritistas mucho parecido a las logias masónicas, y que hubo en algún momento una adopción de algunos de esos símbolos. Él tiene razón. Ahora, por ejemplo, el ojo. El ojo ese que lo conoce todo, el del conocimiento perfecto, eso es un símbolo muy espiritista. De la masonería usado por el espiritismo. Y viceversa. Sí. Ahora, después dice, por tal motivo no comprende por qué se tocan estos temas en un programa cristiano. Bueno. Bueno, yo sí lo entiendo. Para ayudar a la gente a no meterse en eso. Pero bueno, mensaje de texto, ¿cómo se comporta un masón o un ministerio que predica la palabra de Dios y secta? ¿Cómo sabemos quién es quién? Claro. Los masones pudiéramos, si yo los definiera, es un tipo de secta. Claro. ¿Por qué? Exclusividad, exclusividad para integrarse, exclusividad en su comportamiento, la falta de apertura a la sociedad para que sepan cómo funcionan, etcétera, etcétera. Yo los consideré un tipo de secta. Angélica de Campana dice, la pirámide consiste en el satanismo, masones, illuminatis. Exactamente. Los Illuminati, los masones anteceden a los Illuminati, pero los Illuminati tomaron mucho a los masones. Y los Illuminati son una de los grupos, yo diría que son como sectas que han salido de algunos grupos masones y se comportan como los masones. Es más, los Illuminati son más secretos que los masones. Ajá. Sí. ¿Hacen gestos? Hacen gestos. Ingresar a los Illuminati es casi imposible. Es decir, para ser de los Illuminati hay que tener una trayectoria
cultural, social, económica, política, etcétera. ¿Y de honestidad? Y también. Es muy importante en la masonería la rectitud y la honestidad. Es uno de los valores fundamentales de la masonería. Por eso no hay muchos políticos argentinos que sean masones. No sé, no sé. No, porque sería una contradicción. Si vos mirás, cuando vos veas una persona la próxima vez, Sí. mirale sus manos, su anillo, El anillo. el anillo negro con el símbolo del compás y de la escuadra va a decir si es masón o no. Muchos masones, vos los mirás, ¿Y lo llevan eso? sí lo llevan. ¿Todos lo llevan? Yo creo a la mayoría. Yo nunca. la verdad, Fíjate, yo por nunca vi ejemplo, ninguno. hace poquito yo estuve en un lugar con unos médicos y miré a uno que tenía eso. Y le dije, ¿de qué logia es? Y me dio un esquivo, pero después me dijo más o menos. Carlos de Gualeguaychú puede explicar sobre filantropía. Es la idea de la ayuda y del amor al ser humano en momentos de necesidad. Ahora, hay dos grupos, no sé si tienen algo que ver, te lo pregunto porque no lo sé. Hay muchos grupos, Rotaries y el Club de Leones, que tienen estas mismas intenciones, pero son mucho más abiertos. Son abiertos, no, es otra cosa. Pero, son pálidos reflejos o tal vez trabajan sobre la misma base que las logias masónicas. Lo único que son más abiertos porque trabajan también con otro tipo de público o de clientela, por así decirlo, o sea, de membresía. Sí, sí. Pero yo he dado charlas en alguno de estos grupos. Yo también, en los clubes de leones y los rotarios. Sí, Sí, son pero un grupo de vecinos en general que mucho comerciante medio, etcétera, se juntan para... profesionales. Sí, se juntan para ayudar al hospital del barrio, a alguna comunidad, ¿no? Pero los principios son, en cierto modo, sacados de la masonería. Esa universalidad, esa fraternidad, el desarrollo social y moral de la humanidad está presente tanto en los rotarios como en los clubes de leones. No se sabe quién es el mandamás de la masonería, hoy por hoy. Se supone que el gran maestro de la logia, el Gran Logia de Londres, sería la persona más top de la masonería. El gran maestro de la logia. O sea, la persona... Que no se sabe quién es. Y me imagino que ellos saben, pero yo no sé quién es. Cada logia tiene un gran maestro, que es la persona top, como decir el pastor o algo así. ¿Se juntan a veces en las conferencias, ese tipo de cosas? Sí, y se hacen muchas conferencias, encuentros anuales para los miembros de la logia, encuentros internacionales también. Bueno, le falta que canten un poco y ya está. Música no tienen. Que yo sepa, no sé. Si digo algo, no voy a saber decir, pero de música no sé. Sé de los principios morales que existen. Ofrenda no, hay que pagar la cuota. Una cuota y que no es barata. No es barata. Con lo cual controlan sus miembros. Claro, sí. No, cualquier hijo de vecino no puede ser. No, porque aparte de eso, sus actividades sociales, por ejemplo, son top. Cuando una logia hace un picnic, no hace un picnic al parque aquí al lado de la casa, sino que se hace un picnic a Cancún, a Camboriú, a un lugar así. Claro. O sea, esos son los picnics. ¿Es obligatorio que todos vayan? No sé, pero van. Sí, Ernesto, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Quizá quieras decirle algo a la audiencia cristiana. Yo diría... Da un mensaje final y yo después agrego lo mío. Yo creo que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque los principios de fraternidad, de desarrollo social, moral, etcétera, etcétera, pueden ser una muy buena puerta para entrar en cosas que no pertenecen a Dios. Yo, por ejemplo, mirando el símbolo de la escuadra, del ojo, la pirámide, yo pienso en el antiguo Egipto, las religiones que vienen de la India. Entonces yo miro mucho en estos movimientos la huella
del oculto, de lo esotérico, lo cual para un cristiano no es territorio para andar trabajando. Usted quiere asociarse a una logia, la iglesia es más fuerte que una logia, tiene principios eternos y la Biblia es bien clara, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, pertenecemos a una institución que desde ya está predestinada para el triunfo eterno. Entonces, los que pertenecemos a la iglesia estamos en el mejor lugar para desarrollarnos socialmente, moralmente, espiritualmente, financieramente, etcétera, etcétera. A mí me viene a la mente en este momento, Ernesto, la expresión que somos hijos de luz. Hijos de luz. Es decir, que no debe haber en la vida de un cristiano espacios oscuros, cerrados, que no puedan ser expuestos. Pablo mismo dice, yo soy una carta abierta. Cualquiera que me conoce todo de mí. Yo no tengo escondido algo. Cuando alguien tiene escondido algo, es que tiene un problema. Si yo no puedo decir que soy amigo de alguien, algo anda mal. Por lo menos mi señora tendría que saber que yo estoy teniendo relación con una persona que no está. Porque cuando escondemos algo o no podemos decir algo, ya nos descalifica como hijos de luz. Nosotros tenemos que vivir una vida como cristianos que todo el mundo pueda verla. No puedo tener pactos escondidos, juramentos que no sean a Dios. Ahora, inclusive, Cristo prohíbe hasta que le juremos a Dios. Nuestro hablar tiene que ser sí, sí o no, no. No, sí. O sea, nosotros no debemos jurar por nada ni por nadie. Sí. Ahí viene también la discusión si podemos jurar fidelidad a la bandera y todo eso. Dejémoslo en una parte. Pactos no se deben hacer con nadie. Pactos solamente lo debemos hacer con Dios. Hay gente que viene y dice, yo hice un pacto. No haga pactos con nadie. Entonces, al hacer pacto con una persona, usted se está atando a la voluntad de esa persona. Usted lo que está haciendo es sometiendo su vida espiritual a la autoridad de alguien que no es Dios. Yo no hago pactos con nadie. Mi compromiso es serle fiel al Señor. Por eso es muy difícil, yo diría imposible, que alguien pueda tener pactos de fidelidad, de discrecionalidad, de conocimiento con alguien que no lo puede exponer públicamente. Ha hecho un pacto que no reconoce lo que Dios quiere, que seamos transparentes. El pacto masón es un pacto a muerte. A muerte. Hasta la muerte, el compromiso que uno hace no lo rompes, así como el matrimonio. Sí, gracias, Ernesto. Bueno, nos vamos. Me queda un minuto apenas. Oremos al Señor que tengamos un buen fin de semana, un importante y un fin de semana como para vivir con una gran responsabilidad como cristianos. Que tengan una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta el lunes. No, mañana hay programa. Mañana es viernes. Gracias.